El doctor Pablo Lieberman ya está con nosotros y vamos a tocar con él algunos temitas puntuales de la problemática justamente que sufren y padecen los jubilados habitualmente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un ¿Qué gusto tal? ¿Cómo saludarte. andan? Bien, 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 Igual, todo igual, bien. muchas gracias. Bueno, Pablo, a ver, me encantaría que me comentes un poco qué es lo que está pasando con este tema de las empresas de Bien, medicina perfecto. prepaga que Bien, están enviando notificaciones sí, a los jubilados, a la gente de la tercera edad, que todavía con un gran esfuerzo intentan mantener justamente a través de las obras sociales o de las prepagas el servicio de medicina que cada vez es más deficiente también, ¿no? Hay que hablar de esa cuestión. sí, exactamente. A ver, acá hay una problemática. Yo principalmente trabajo con personas de la tercera edad cuyos ingresos, por supuesto, merman obviamente, con la obtención de la jubilación. Sí, Y de las pocas cosas que pretenden conservar, por una cuestión lógica, la empresa en medicina prepaga. claro. Por desconfianza del PAMI, por desconfianza del Estado, por lo que fue, por Ujú. varios motivos. Y es un esfuerzo muy importante que hacen especialmente todas las personas en conservar las prepagas y especialmente los jubilados. Ajá. El tema es el siguiente, ¿no? Es decir, es decir, la ley de medicina prepaga, el sistema de medicina prepaga, prevé aumentos autorizados por la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. Sí. El año pasado superó el 100%, 10, 115% de aumento en materia del arancel de la cuota de la medicina prepaga. Ujú. Para morigerar, para morigerar, digamos, ese costo, ese incremento, Sí. el año pasado el Poder Ejecutivo emitió un decreto sujetando ese ajuste a otro índice. Ese índice es el RIPTE. El RIPTE es un otro índice. En Argentina hay muchos índices, como en Sí. cualquier país, hay muchos índices Ajá. para actualizar valores. El RIPTE se utiliza mucho en materia de previsional, en materia de RT, en materia laboral incluso, ¿sí? Y se empezó a aplicar por 18 meses a partir de enero de este año, al aumento de las cuotas de medicina prepaga para aquellas personas que no tengan 6 salarios mínimos, Sí. o cuyo ingreso en realidad no supere 6 salarios mínimos totales. Ajá. Para eso hay que hacer una declaración jurada ante la Superintendencia de Servicios de Salud, donde declaren bajo juramento que no llegan a ese valor, que su ingreso Ujú. no llega a ese valor. Básicamente, para ponerlo en términos prácticos, si una persona hace esa declaración jurada, el incremento en lugar de ser un 8% será un 4,9, un 5, será esa diferencia, que no es Ujú. poca, dicho sea de paso. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Como siempre, esto es un parche, realmente, Claro. porque el problema de todo, que me lo han preguntado varios, el problema no es si es un 5 o un 8%, porque nosotros podemos asumir que ese 115% que hubo de aumento el año pasado obedece a la inflación. La inflación es para todos, ¿sí? Es Sí, para los bien, comerciantes, para claro. las prepagas. Y El sí. problema, claro, Mm. que yo siempre digo es la base de cálculo, de dónde partimos para aplicar los aumentos. No es lo Ujú. mismo partir el aumento de una empresa de medicina prepaga a través de una cuota razonable, a través de una cuota que no encubra aumentos encubiertos, por ejemplo, aumentos por franja etaria, por ejemplo, la persona cumplió 60 años y la aumentamos automáticamente, la persona dejó de percibir aportes y la pasamos a otra categoría, la persona dejó de tener un plan corporativo y hacemos una continuidad para una persona de 60 y no de 40 cuando debería ser la norma. Ahora, Entonces, es un tema de un manoseo permanente esto, Pablo, porque no tienen en cuenta que esa persona estuvo durante un montón de años pagando y absolutamente. no recibiendo los servicios que no le brindaron, no porque no lo hagan, sino porque él no lo necesitó, y ahora cuando necesita que le brinden algún servicio, no lo hacen. O sea, Miren, es rentable, es un tremendo negocio, muy especulativo el tema de las prepagas y la obra social, porque después se lavan las manos cuando la gente necesita utilizar algún servicio, empiezan a dar un montón de vueltas, pero no contemplan que durante 20 años, no sé, o 5 o 10 o 15 o lo que sea, exactamente. tuvieron buena rentabilidad que Pero, justamente claro, el asociado no utilizó los servicios, se hizo lo mínimo, para ir un control de análisis, un chequeo anual, pero no es que está todos los días o todas las semanas utilizando el servicio, no le provoca un gran gasto como dicen algunos o claro. denuncian, uno lo escucha por No, ejemplo a eh, Velocopin
de la Cámara de Medicina Privada y dice que pierde dinero, pero sin embargo uno ve que cada vez crecen más, inauguran nuevos institutos, nuevos edificios, y el servicio perfecto, y el servicio es pésimo, ¿no? Es de muy mala calidad. O sea, lógico, tiene que tener una rentabilidad, pero no pueden pretender ganar un 8.000% o un 3.000%. O sea, ganen lo razonable y cuando tienen que dar un servicio no empiecen a chicanear a la gente como lo hacen. Acá hay dos puntas para que la gente entienda. La primera punta es, por supuesto, la actitud muchas veces abusiva de las prepagas de Claro. establecer aumentos encubiertos, Ujú. y la otra punta es la falta de control, porque este decreto que yo hago mención del Poder Ejecutivo, que es un parche, que es por Sí. 18 meses, eso también es a consecuencia de la falta de control o los controles lábiles que hay en la justicia. Ajá. Porque ¿qué es lo que sucede? El problema es que en la justicia se generan estos conflictos que son bastante homogéneos, Ajá. muy homogéneos, Sí. y a veces los jueces al momento de rechazar cautelares, por Ujú. ejemplo, establecen argumentos también muy débiles, pero que no dejan de ser argumentos que perjudican a una persona. Por ejemplo, le voy a dar A ver. que la persona, por ejemplo, un caso de ayer para rechazar una cautelar, que la Ajá. persona que está reclamando por los aumentos por edad, los encubiertos, Sí. que está todo demás, pero uno de los argumentos es que la persona no acredita que no puede pagar la prepaga. Bueno, ¿cómo se acredita? Bueno, ya. O por ejemplo, a veces manifiestan que, bueno, en definitiva tiene el PAMI y está cubierto porque tiene la cobertura del PAMI, con lo cual también a veces se caen en argumentos dogmáticos, porque con ese criterio uno lee la Convención Internacional sobre los Sí. Derechos del Niño y uno va a sacar la conclusión que en Argentina no hay desnutrición infantil, hay Claro. 100% de Cuando tenés el alfabetización. 55 o el 58% de Entonces, desnutrición. Por eso. los jueces, estas cosas pasan, ¿por qué? Eh, Porque hay un sistema muy abusivo por parte de las prepagas, pero Ahí también hay un está. sistema de control judicial Ineficiente. extremadamente débil, Claro. vetusto e Ujú. ineficiente. Y todo esto, por supuesto, conduce a estas situaciones. Yo soy muy Ajá. crítico en este tipo de casos con los jueces. En otros casos, la verdad que les doy la derecha, pero en este tipo de temas yo soy muy crítico de los jueces porque no Sí. ponderan el lado social, se van con argumentos muy simplistas, ¿no? Porque Claro. que acredite una persona que no puede pagar, bueno, no sé cómo se... Eso es porque no quieren trabajar o no quieren involucrarse realmente en estos temas, o Yo sea, después, tocan yo después todo le como doy... quien dice por el costadito para trabajar lo menos posible, que es lo que ha pasado también con el tema de la ley de alquileres y con la gran cantidad de reclamos que hay de mucha gente que fueron perjudicados por muchos juzgados con el tema justamente de la pandemia. Vos te acordás que mucha gente no pagaba los alquileres, no pagaba los impuestos y terminaron intimando y jorobándole la vida a los propietarios. Por eso también ahora los alquileres se fueron a las nubes, producto de la inoperancia que tiene el Estado y la justicia que no trabaja adecuadamente. Todavía muchos siguen, viste, con la excusa de que no, que con la pandemia y que esto no, que el otro, muchos jueces no van del área comercial, es un verdadero desastre, y le claro, complican la vida a la gente. esa combinación es letal porque en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Las personas lamentablemente pasa el tiempo y digamos, la gente termina no creyendo en este sistema, Más bien. ¿sí? Porque en definitiva uno va a la justicia. Yo después les voy a pasar por privado Ajá. la CD para que vean, porque si no a veces parece uno es un mentiroso, ¿no? Pero no Mm. es así. Oh, por supuesto que los reclamos se ganan y se pierden, pero a veces los argumentos también son muy débiles, son muy insensibles, si se quiere, hacia las personas, Claro. ¿sí? Ahora, muchos Y eso casos, también, hay muchos casos, Pablo, de que las obras sociales se lavan las manos porque tienen convenios, como está tercerizado generalmente en determinadas empresas de medicina prepaga, y le traspasan justamente a la prepaga la problemática de la cual ellos se tendrían que hacer cargo de informar adecuadamente, y los organismos de control del Servicio de Seguridad de la Salud de la Argentina tampoco se involucra para ponerle freno y ordenar estas cuestiones, ¿no? Porque no, claro, es lo mismo que pasa, viste, que hablábamos los otros días con el tema de los entes reguladores del gas o la energía. Los usuarios tienen reclamos hace 3 o 4 años y no le resuelven el problema, y cada vez le viene un aumento mayor con cobra de intereses indebidos de parte de Desure, de Enor, Metrogas, jodiendo a la gente, porque el Estado tiene organismos al pedo con 500, 1000 o 3000 o 10.000 personas que cobran sueldos y no laburan. Por eso, a ver, no sé qué es lo que está esperando
el presidente o la vicepresidenta de decirle a los funcionarios que empiecen a laburar. Hace 3 años, ¿cuánto hace que están gobernando? Todavía no empezaron a tomar medidas para resolver estos problemas que le han ocasionado los usuarios, los corruptos empresarios y los propios funcionarios del estadio que están en connivencia con ellos para joderle la vida y estafar a la gente, cobrándole o intentando cobrar facturas indebidas, cuando tienen hechos ya los reclamos en el ENRE o en el ENARGAS. ¿Qué están haciendo estos tipos del ENRE y ENARGAS? Cambiaron ya 20 veces los funcionarios, lo mismo que pasa en el PAMI o en el ANSES. Tienen organismos al pedo con un montón de gente y no laburan. Hacen esperar 2 horas y media a la gente para hacer un trámite ahí en la UADI de Avenida Córdoba y 9 de Julio, en una de las principales lugares de concentración de público. Tienen boludeando a la gente 2 horas y media. Señora Ravena, señores directores del PAMI y del ANSES, ¿qué carajo están haciendo con la gente? ¿Hasta cuándo nos van a tomar de pelotudos, de idiotas? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿viste? Yo voy a transmitir algo que sí es importante para que las personas no tengan temores al respecto. Están llegando algunas notas de algunas prepagas que dicen que si esos datos que están en esa declaración jurada resulta ser inexacta, pueden sancionarlo incluso con la rescisión del contrato. Eso no es correcto, porque la rescisión del contrato de medicina prepaga obedece a 2 únicas causales. Falta de pago por 3 meses consecutivos o falsear la declaración jurada de ingreso en materia de salud. Esto en definitiva es un tema patrimonial que es discutible, porque ¿qué pasa? Pero también es un sistema injusto, porque vamos a suponer lo siguiente, hablamos de 6 salarios mínimos, hablamos de 6 salarios. ¿De cuánto sería ese valor más o menos, Pablo? Vamos a poner 380, vamos a poner un número redondo. ¿Qué jubilado cobra 380 lucas? Únicamente los hombres del gobierno, los jubilados del gobierno, ¿no? Los parlamentarios, los expresidentes, los alcahuetes que realmente se han beneficiado con estos temas, pero yo no conozco ningún jubilado que cobre 300 lucas por mes. Pero vamos a hacer una cuestión muy concreta, ¿no? Que también me preguntamos, vamos a suponer que el tope sea 400.000 pesos, pues esto obviamente se va actualizando, ¿no? Y la persona que cobra, por ejemplo, que percibe 401.000 pesos, se va del tope. Por eso, estas cuestiones son muy tiradas de los pelos. Esta suerte de tener un aumento en lugar de un 8%, un 4,9%, es muy parecido en el impuesto a las ganancias, donde hay deducciones, donde para justamente que no hayan injusticia... Y atan todo con alambre, Pablo, evidentemente no averiguan, no investigan estas cosas. Eso es el tema complejo, ¿no? Yo nunca vi la verdad que yo he visto improvisación. Yo cuando leí, me han hecho reportajes, cuando yo leí el decreto 742 del año pasado, bueno, Ahora, ¿cómo perjudican a la gente innecesariamente? Gente mayor que tiene que estar haciendo tramitaciones innecesarias permanentemente. Esto que le piden de que todos los meses vuelva a hacer una presentación. ¿Pero qué se creen? ¿De qué se la dan estos tipos? ¿Hasta cuándo nos van a seguir tomando de idiotas? Hay que preguntarse, ¿no? Porque una persona mayor que saben que está jubilada, ¿qué necesidad tienen de hacerle... a generar toda esta tramitación indebida, inadecuada? ¿Dónde están los parlamentarios, muchachos, senadores, diputados? ¿Qué carajo están haciendo con este tema? Presidente, gente del gobierno, del Poder Ejecutivo, ¿están tomando de idiota a la población? ¿Están jodiendo cada vez más a la gente con estas cosas? ¿A dónde quieren llegar? Hay que preguntarles. No, absolutamente, y repito, cuando las cosas se parten mal, repito, el tema no es tanto el problema del aumento, si es el 5 o el 8%, el problema siempre digo, la base de cálculo. Claro. La base de cálculo, si es desfasada, cualquier aumento, sea un 8, sea un 5, sea un 3 o un 4, va a ser desproporcionado. Y eso es lo que los jueces deberían entender, que son, por lo menos, en el único lugar más o menos eficaz donde las personas pueden reclamar, acudir. Claro. Y que los jueces se pongan las pilas y empiecen a hacer un trabajo honorable, ético. Si saben que están afectando a una persona mayor, que piensen que puede ser su padre, su abuelo, porque realmente tienen que empezar a mover estas cosas, no calentar los bancos, las oficinas, justamente y no actuando, dejando esto que pase y que perjudique permanentemente a la gente como viene pasando. Ahora, ¿qué es lo que vos sugerirías cuando un jubilado recibe esta notificación? Porque evidentemente es una manera de apretarlo, de asustarlos, ¿no? No, que haga la declaración. A ver, si está convencido que no llega a la declaración a este tope, que haga la declaración jurada, que la haga a través de la utilidad, que lo haga él, lo ayude si no a un familiar.
Ujú. a alguien que haga la declaración jurada. Y después, bueno, por supuesto, analizar si ese jubilado sufrió, o esa persona sufrió aumentos encubiertos o aumentos indebidos. Es decir, Ajá. los aumentos indebidos principalmente se suscitan con el tema del cambio de rango etario, ¿sí? Cuando una persona, Sí. por ejemplo, pasa a tener 60 años y automáticamente le dicen que le corresponde un aumento del 20-30%, Ahora, ¿no? eso es razonable lo que están haciendo, No, Pablo, no, porque le de meten de ninguna prepo manera. el aumento y nadie dice nada, no hay un defensor No, del pueblo, bueno, no hay un no, gobierno, un organismo de control como el propio PAM y la ANSES que controlen esto, o directamente los organismos de la Superintendencia de Salud, como pasa con los seguros que cobran lo que se le canta al trasero, o sea, nadie se entera, los tipos le meten el aumento total, bueno. Fernández o Cristina están en otra problemática, están viendo a ver cómo hacen sus manejos para mantenerse políticamente con cierta continuidad y no se ocupan de bajar las directivas para que los funcionarios que ellos mismos le han dado el aval para que estén en estos organismos trabajen y resuelvan estos problemas. No lo están haciendo. O sea, esto es una verdadera vergüenza lo que está pasando, ¿no? Cómo atropellan y cómo perjudican a gente mayor que tiene algunos problemas de movilidad o de salubridad que no puede estar todos los días más con estas altas temperaturas que hay. ¿Qué no, no, pretendan? ¿Que el por supuesto. jubilado vaya todos los días a hacer una cola No, a hacer estos reclamos? Si ellos tienen la base de datos, los antecedentes, que no vengan a chicanear, a poner excusas que no saben lo que percibe un jubilado, si tiene una propiedad, una casa o un auto, claro. que ya Pero no lo además hay una puede bancar cuestión, tampoco, porque claro, pero además con hay un los costos detalle, ¿no? que están manejando es una joda. Claro. Pero además hay un detalle, ¿no? También que obviamente esta normativa no se han percatado en ese sentido. Por ejemplo, las declaraciones juradas que tienen que ver con la FIP, Ujú. gozan del secreto, gozan, tienen la garantía del secreto fiscal. Sí. O sea, ni siquiera por consentimiento digamos, del contribuyente se puede transmitir esa información, se puede transferir esa información. Es decir, con lo cual, insisto, esto es una improvisación, la gente no tiene que tener temor, si tiene que hacer la declaración jurada que la haga, Ajá. tiene que obviar esas amenazas de si le van a dar de baja en la prepaga. A ver, lo que se tenga que discutir se discutirá en otro ámbito, Claro. O pero sea no la que igual la responsabilidad. baja no se la pueden dar si No, el no, no, de jubilado ninguna manera. durante 3 meses no paga. O sea, recién al tercer mes le pueden dar Al la tercer, baja. al tercer mes Hay tiene que que intimar la comentarle eso a la prepaga, gente. exactamente. Ojo, la Si idea es se que no se demora, porque encuentre mucha gente deuda, a ¿no? veces se demora, que no cobra en término, no pueden inhabilitarle justamente el servicio de No, la no, no. prepaga. O sea, Eso tiene no. que pasar 3 meses, que le quede Tiene que claro a la pasar tres gente meses. esto. Porque muchos Exactamente. especulan con eso también, ¿viste? El tema, bueno, obviamente tratar de no generar una bola de nieve, ¿no? Más Que, bien, por claro. supuesto, ¿no? Pero, Mm. digamos, básicamente tiene estas características. Digamos, el sistema de medicina prepaga, los que nos dedicamos a estudiar la seguridad social Sí. y prepaga, es decir, las normas son muy claras, demasiado claras, entiendo Ujú. yo, y bueno, en definitiva, conocemos todos los abusos, Claro. obviamente, los abusos que hay al respecto. Ujú. Insisto, acá gran parte de la responsabilidad la tienen los jueces. Ujú. La tienen los jueces que con sus sentencias no han podido, no se han animado, no han querido hacer un debido control en este tipo de temas que son tan homogéneos, Pero esto ¿por tan qué pasa, homogéneos. Pablo? Porque no tienen gente adecuada que los pueda asesorar, que puedan hacer estas gestiones para investigar y hacer los pedidos justamente de informes respectivos. Yo la verdad que no tengo la verdad, desconozco por qué, pero a ver, en el mundo moderno Sí. existen los procesos colectivos. Ajá. ¿Por qué existen los procesos? ¿Qué significan los procesos colectivos? Que hay hechos homogéneos, Sí. ¿sí? Que perjudica a digamos, un grupo determinado, a lo que se denomina una clase determinada o sí, un grupo de personas determinadas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando las prepagas aumentan, estos aumentos encubiertos, estos aumentos ilegales, es una sola conducta, es una conducta homogénea, ¿sí? Ajá. Y eso involucra a toda una clase determinada. Por eso en el derecho moderno, en el derecho procesal moderno, existen lo que se denominan las acciones de clase, Sí. digamos que reclama el defensor del pueblo, reclama una asociación de consumidores, y Ujú. ese reclamo tiene un efecto expansivo aún hacia aquellas personas que no hicieron el reclamo respectivo. Ajá. ¿Eso para qué? Para evitar justamente que existan 100.000 casos homogéneos que estén en distintos juzgados con Claro. distintos Y criterios. sí, porque Y por supuesto son todos sobrecargar el trabajo. similares. Son todos Evidentemente son similares, más o menos similares. parecidos, Claro. exactamente. Ujú. Habrá algún detalle en alguno, pero
esencialmente, la esencia del conflicto es muy homogénea. Lamentablemente, el Congreso nunca sancionó lo que se denomina un proceso de acción de clase, porque tampoco le conviene. Por eso yo veo con mucha tristeza digamos, la pérdida de energía en juicios políticos Sí. o en reformas judiciales que son muy, digamos, tacañas, digamos, Claro. porque se Cuando hay repliega un otras tema necesidades de temas más importantes a tratar y no lo hacen, no lo tratan, ¿no? exactamente, y eso va a la vida de muchas personas, Ujú. porque no es algo que es sencillo. Pero bueno, por supuesto, no hay una cultura, tampoco lo critico a las personas no tienen por qué saber que existen acciones colectivas, acciones de clase, pero Ajá. bueno, la idea también de este espacio es transmitir ideas, y el que toma el guante, toma el guante. Sí. Ujú. Un temita complejo, Pablo, evidentemente, pero va a haber que empezar a trabajar en serio desde el Parlamento de la Argentina, y desde el Absolutamente. propio Poder Y, Ejecutivo y bueno, también Poder Judicial para resolver estos temas porque están perjudicando a millones de personas innecesariamente, ¿no? De una manera inadecuada y que no es lógico que acontezca esta situación, ¿no? no, por supuesto, y algunas decisiones judiciales son oscuras también, porque uno no sabe cómo se razonó, qué es lo que razonó, qué es lo que quiso poner, Ajá, por qué aplicó mal el derecho, por ejemplo. Entonces uno ajá, se pregunta, pero ¿cómo es que llegó a esto? claro. Sí. En detrimento de la gente, ¿no? Por supuesto. Ujú. Es decir, en Sí, definitiva, son los grandes perjudicados. claro. Sí, sí, aparte gente que por ahí no está en condiciones de poder hacer tramitaciones, como esto que No, están no, intentando hacer absolutamente. ahora, de pedirle que todos los meses tenga que hacer la declaración. Muchachos, si ya saben que la persona está jubilada, ¿por qué le tienen que ocasionar todo este tipo de trastornos y molestias? Si tienen los datos adecuados. Está bien, que haga la presentación me parece perfecto, pero no le podés estar pidiendo a la gente que todos los meses te No, vuelva a no. repetir el mismo No to- trámite. ¿Qué y es no eso? todos tienen Una internet, joda? ¿Qué están no todos haciendo? saben, no todos saben utilizar internet, no todos saben lo Por que es una eso, clave fiscal. claro. O sea, La- hay una morbosidad, hay realmente una situación de perjudicar a la gente de parte del propio Estado que no se ocupa de hacer el trabajo que le corresponde. Es lo mismo que hacen, viste, los bancos, ¿no? Le hacen laburar a la gente hacer toda una tramitación cuando realmente ellos tendrían que tener personal que haga esa gestión, esa tramitación. Te mandan todo al cajero automático, que lo hagas por internet, cuando es un trabajo que lo tienen que hacer ellos y están cobrando un servicio. ¿Qué hace el Estado también que no controla, que no supervisa estas cosas? El Banco Central, por ejemplo, si tiene toda la información, cruzan lo que quieran, tienen toda la data, ¿cómo es que no ponen personal o no le exigen a los banqueros que tomen personal, ya que bueno, hay tanto faltante de laburo, hay tanta gente que necesita trabajo, ¿cómo es que el Estado les permite hacer estas locuras? no, claro. Vas a hacer un trámite, tenés 5 o 6 cajeros automáticos, anda un solo cajero. Tendrían que controlarlo y sancionarlo los tipos porque están cobrando por un servicio que no lo brindan. O que pongan personal a atender en la ventanilla. Que ahora, viste, se tomaron esa cuestión. No, hagan todo el trámite por el sistema automático o por internet. Pero si ellos están cobrando un servicio, se les No, está pagando y están absolutamente. cobrando muy buen dinero. ¿Qué hace el presidente del Banco Central? El ministro de Economía, Sergio Massa, que se ocupe de estas cosas que realmente perjudican a la gente y que evidentemente le van a restar votos, estimado Sergio, si pensás candidatearte, empezá también a evaluar estas cosas, que la gente está bastante podrida y cansada del verso de la pérdida de tiempo y de los trastornos que le generan con todas estas tramitaciones que le hacen hacer a la gente. Cómo están perjudicando día tras día con nuevas normativas que no están acorde a las posibilidades que pueda tener la gente. No, por supuesto. Por supuesto. Es toda una pena. Es muy lamentable esto. Ajá. Muy lamentable. ¿Qué puede hacer la gente para defenderse? ¿Cómo hay que actuar, Pablo, en Bueno, esta por situación, en estas empezar, circunstancias? si tiene la duda, que haga la declaración jurada y también que analice si en la composición de cuota no hay aumentos encubiertos. Ujú. Eso es muy importante, porque muchos incrementos, es decir, mucha voluminosidad de la composición de la cuota de las prepagas es a consecuencia de aumentos encubiertos que quizás fueron hace un par de años, Claro, hace y sí. meses, y hay que recordar que los derechos del consumidor son irrenunciables, o sea, no Ajá, prescriben en sí ajá. el reclamo, prescribirá un reclamo, otra cosa prescribirá, pero digamos, los derechos del consumidor son No prescribe irrenunciables. eso. Por más Y que no si se le quizás cobraron, y si ya le cobraron indebidamente la cuota, ¿se lo puede reclamar?
Y en puede este reclamar un caso el periodo de beneficiario. prescripción determinado, pero sí se puede llegar a recalcular la cuota. Ajá. Es una cosa. A partir de un aumento indebido. Claro. Ahora, ¿no debería el Estado, los organismos del Estado Nacional o de las obras sociales, dar un informe de cuál es el porcentaje que realmente tienen que cobrar, informar como corresponde eso, así como mandan estas cartitas apretando a los jubilados, a la gente de la tercera edad, ¿no? ¿Por qué no hay una obligatoriedad de parte del Estado, del organismo que tiene que controlar esto, de la superintendencia o de quien sea, del Ministerio de Salud o de Acción Social, de informar adecuadamente y de notificar? Tiran tanto Claro. dinero en tantas pavadas, ¿por qué no implementan un trabajo serio al respecto, no? Y sí, ahí hace un relevamiento. Y más Sí, sí, bien, claro. claro, si no la gente que sabe lo que le están cobrando, le meten un aumento, como vos decís, deliberado y la gente no tiene idea y tiene que ir y pagarlo. Claro, claro, obviamente. Ujú. Bueno, entonces hay que estar atentos con esta situación. Atento y no dejar de consultar a los que saben de esto. Perfecto. La Bueno, gente, los que tengan alguna duda, alguna inquietud, nos mandan algún correo aquí a Galáctica Radio TV, abreviado la T y la B corta, @gmail.com, a ver si Mica pone en pantalla también los teléfonos que nos pueden contactar, así lo charlamos con el doctor Lieberman y su equipo, de qué manera podemos ayudarlos, orientarlos para evitar ser estafados, porque realmente cada día que pasa hay una nueva joda en la Argentina, ¿no? Y lamentablemente los que más perjudicados son los mayores, nuestros padres, abuelos, nosotros que estamos en camino a eso también, tenemos que estar alertas, ¿no? Y no dejar que nos sigan atropellando y mintiendo y engañando como le vienen haciendo, o sea, metiendo nuevos impuestos, nuevos aumentos que la gente realmente no los puede pagar, sencillamente es eso, ¿no? Con la jubilación que perciben los mayores, ¿pueden pagar estos aumentos, Pablo? no, imposible. Y bueno, por eso. Entonces, a estar atentos con Imposible. Y eso. por eso son absurdos estos criterios de los jueces de decir, Claro. bueno, uno no acredita que no puede pagar. Ujú. A ver, es razonar al revés del derecho. Claro. Por eso, también hay que decirle a los jueces que empiecen a trabajar y ser más conscientes de estos temitas porque le complican la vida a la gente, ¿no? Ya, Yo después me comprometo a enviar mm, este ACT para que la dale. leas, obviamente con las límites que uno puede tener, pero es bastante claro cuando hace mención a este tema de que uno no acredita que uno Ujú. no puede no pagar la... Y sí. Y hay muchísima gente en estas condiciones, ¿eh? Porque mira, mucha gente está diciendo que no puede pagar, que no sabe cómo hacer para solventar la obra social, las prepagas y no tiene otra alternativa. Y si por lo menos ordenaran adecuadamente el PAMI, dando un buen servicio, Bueno, otro sería la cosa, ¿no? Igual que las pero obras por sociales de supuesto. los sindicatos, con todos los millones de mangos que se han llevado, que se han currado, ¿no? ¿Cómo no ordenan estas cosas? Hay una falencia muy grave, señores parlamentarios, diputados, senadores, es hora que empiecen a trabajar en serio con estos temas que son tremendamente delicados y que afectan la vida de las personas. Vos fijate este descalabro que se genera, producto también de la falta de concientización de los representantes que tendrían que haber ya generado normativas hace tiempo al respecto, Pablo, ¿o no? Por supuesto, hay una morosidad y una omisión eh, en temas legislativos, en temas que hacen al día a día que Ujú. no tiene parangón, Bueno, realmente. le decimos a la gente, estimado Pablo, que nos mande su mensajito al WhatsApp 11 21 86 1363 o a través del correo electrónico galacticaradiotv@gmail.com, y te transferimos todas las inquietudes que tenga la gente a ver cómo se la puede ¿Cómo no? ayudar o cómo podemos colaborar con ellos para que no sean estafados y engañados con este aprovechamiento indebido que hay de parte de las empresas prepagas, del Estado, del PAMI, del ANSES, de estos organismos que están ahí sin resolver las cosas que tienen que resolver. Gracias, Pablo, como siempre, un gran abrazo y nos vemos en la Muy, semana, ¿eh? muy bueno. Gracias, Muy ¿eh? gentil. El doctor Pablo Lieberman, especialista justamente en temas de la tercera edad, tratando de orientarnos y le estamos transfiriendo a ustedes estas inquietudes para que no los estafen, no los sigan engañando y mintiendo como pasa en la Argentina. ¿Qué temita esto de cómo van perjudicando constantemente a la gente de la tercera edad? No tienen vergüenza, especulan a más no poder, día tras día aprovechamientos indebidos de parte del Estado, de las empresas, algunos empresarios que se victimizan, pero que generan sus chanchullos, sus estafas a la gente. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.